¿Alguna vez pensaste estudiar en Francia? La toma de la bombilla. Un podcast para llevar tu mate a nuevos horizontes. Bienvenue en France. María José Gavito, destino Sont. En el año 2023, y mientras se encontraba cursando la carrera de Diseño de Comunicación Visual en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR, María José Gavito fue seleccionada para participar en el programa de asistentes de español del gobierno francés, en convenio con la Embajada de Francia en Uruguay. Fue entonces que en octubre de ese año viajó al oeste francés, a la ciudad de Sont, en la zona de Charente-Maritime. Allí trabajó brindando apoyo a profesores de español en los institutos de enseñanza secundaria, el Lycée Bellevue y en el Collège Agrippa d'Aubigné. La toma de la bombilla. Si nos remontamos a octubre de 2023, ¿recordás cuál fue tu sensación cuando te bajaste del avión y empezaste a vivir esta experiencia? Bueno, primero que nada estaba muy cansada porque ya la travesía empezó acá con unos problemitas, con un atraso de los vuelos, atraso de todas las escalas que yo tenía que hacer para llegar a mi ciudad, que es una ciudad chica. Al sur de Francia yo llegaba a París, al aeropuerto de Orly, y ya sabía que ya se me estaba empezando a complicar. Entonces, bueno, estaba nerviosa y estaba muy cansada por toda esta situación. Pero igualmente con muchas expectativas y mucha emoción. ¿Y dónde está ubicado Sant y qué características tiene el lugar? Bueno, Sant es una ciudad chiquita, está, digamos, cerca del Océano Atlántico. Es una ciudad histórica de la época romana, entonces tiene como una parte histórica, un casco antiguo muy impresionante. Si bien es pequeño, hay cosas muy, muy antiguas. Hay un arco romano, hay un anfiteatro. Es como un pueblo muy, muy pintoresco y muy histórico. Y en ese sentido también, si bien hay como 20.000 habitantes, me parece, a mí me da la sensación, yo viviendo en Uruguay, en el centro toda mi vida, en Montevideo, como de ciudad, de pueblo chico, porque la población era más bien de jubilados, familias de niños chicos, entonces había una atmósfera muy tranquila, de actividades, de vida, no había más transporte público a las 7 de la tarde, no había comercios abiertos después de las 6, entonces para mí fue como, wow, un cambio. Era una vida más tranquila que la de Montevideo. Sí, mucho más tranquila. ¿Y te costó conseguir lugar donde quedarte? No, tuve la suerte de que en mi liceo, yo trabajaba en un liceo y en un college, que vendría siendo lo que acá sería un bachillerato y un ciclo básico. Yo me quedaba en el liceo con los alumnos más grandes, entonces tienen como una parte de dormitorios y demás para que ellos vivan ahí, los que eligen. Entonces me ofrecieron un apartamento con 2 cuartos para mí y para otra asistente que iba a llegar en el mismo periodo que yo, que iba a ser asistente de inglés. ¿Y por qué te interesó particularmente este programa de asistentes de español? En realidad es como un sueño que yo tenía desde hace mucho tiempo, de tener una experiencia de viajar al exterior, particularmente Francia siempre me había atraído mucho por su cultura y demás. Ya me había enterado que este programa existía, me acuerdo la primera vez que me enteré, fue un email que me reenvió mi papá y en su momento yo no cumplía con esos requisitos y se venía la pandemia. Entonces a ese año siguiente se cerró la convocatoria y ya no se hacía más el programa. Entonces bueno, me quedó como ese debe. Y en 2022, que yo empecé como a cranear esta idea, dije bueno, es ahora, me voy a anotar. Yo no estaba muy conforme con mi carrera, estaba como en un momento para hacer un corte y tomarme un tiempo personal y me anoté y a los pocos meses tuve las primeras respuestas de que quedé seleccionada y demás. ¿Y cómo te preparaste para la postulación? ¿Cómo fue ese proceso previo? Te piden varias cosas, tenés que armar como una carpeta, un dossier, donde vos tenés que certificar tu nivel de francés, tenés que mandar algunos documentos legales, tenés que mandar una carta de motivación escrita en francés y en español, que con eso le puse bastante empeño para producir esa carta, como te preguntan por qué querés ir, por qué serías buena en este trabajo, en este ámbito, por qué serías enriquecedora para este programa. Y también me puse a hacer algunas clases particulares de francés, porque si bien tenía una base, yo cuando era chica había aprendido un poco en la Alianza Francesa, hace tiempo que ya no practicaba.
Quiero ir un poco a cómo era tu vida cotidiana en Francia, particularmente en Saintes, y preguntarte cómo era el día a día, cómo era un día tuyo ahí en Francia. Me levantaba temprano, siempre me tocaban clases en la mañana. Me tocaban clases bastante salteadas, ¿no? Algunas horas de mañana, algunas horas de tarde. El programa lo que tiene es que te deja muchas horas libres. Vos trabajás 12 horas a la semana, entonces estaba muy cómoda. Además yo vivía en el mismo lugar de trabajo. Algunos días tenía que trasladarme al otro colegio a trabajar, pero siempre bastante tranquila. Compartíamos el desayuno o el almuerzo con mi compañera de apartamento, que al principio fue como una adaptación complicada con ella. Ella es una chica que venía de India, entonces como que fue un choque cultural bastante grande. Si bien se mantuvo a lo largo de la estadía, nos hicimos bastante amigas, por suerte. Entonces, bueno, a las noches a veces salíamos un poco a tomar algo, a hacer compras para la semana, pero no había mucha actividad, como te contaba, en la ciudad. Entonces era más bien esperar a los fines de semana para visitar otros lados. Vos hablabas como algo que te había llamado la atención era esa tranquilidad que tenía la ciudad. ¿Hubo algo más que te haya llamado la atención, diferente a lo que vos estás acostumbrada acá en Montevideo, tanto del lugar mismo como de la gente en sí? No, gente muy simpática, todos en general. Conocían ya en el supermercado, en el ómnibus, en el colegio también, en la gente que estaban ahí, que vivían ahí, la gente de mantenimiento y demás. Como que todo es una sensación bastante de cercanía. Ya el tema con los profesores y la directora y demás era distinto, ya era como una relación más formal y un poco más distante. Y sobre todo también como con los alumnos, porque si bien yo tenía casi la misma edad que algunos de ellos, no me veían como su par. Que eso es algo que yo tenía, no miedo, pero a ver qué va a pasar con esto, ¿no? Porque una profesora de casi de tu edad acá en Uruguay es como algo inusual, tal vez no se le respeta tanto. Y allá no, hay como un tema cultural de que hay una gran separación y un gran respeto para los profesores y para la gente que tiene otro rol. Claro. Ya que trajiste el tema del rol que desempeñaste durante las clases, ahí el rol consistía básicamente en darle apoyo a esos profesores o también hubo momentos en los que vos tuviste que dar las clases. Eso dependía un poco del profesor y de qué tanto interés tenía en adaptar su currícula a mi presencia, ¿no? Habían muchos que me daban espacios para que yo presente temas de Uruguay, de América Latina, de mi vida personal, sobre todo con los chiquilines de ciclo básico, que recién empiezan a aprender español, porque en Francia se aprende la segunda lengua recién a los 10, 12 años. Entonces, si bien eran bastante grandecitos, ellos tenían un nivel de español muy básico. Entonces, mi llegada fue como una excusa para aprender un montón de vocabulario de países, de costumbres, de familia, de viajes, de un montón de cosas, y creo que fue donde se sacó más fruto a mi presencia. La toma de la bombilla. Y los días en los que no tenías que ir a los liceos, en los que estuviste trabajando, ¿qué aprovechabas para hacer? ¿Pudiste visitar algún pueblito cercano a Saintes? ¿Qué es lo que hacías en esos momentos de tiempo libre? Sí, pude visitar algunos pueblos ahí alrededor. Está la ciudad de Angoulême, que es la ciudad de los cómics. Es muy interesante. Después hicimos algunos viajes cerca a las reuniones que organizaba la academia con el resto de los asistentes de español y de otros idiomas, que fue con quienes pude compartir más estos viajes en Francia. Después, cuando tenía algunos días más, ya aprovechaba a irme de viaje afuera de Francia, que eso creo que es una oportunidad muy linda, y más en mi caso que yo no gastaba tanto en alquiler y demás como les pasó a otros asistentes. Podía invertir en recorrer y en conocer no solo Francia, sino toda Europa. Hablábamos un poco de cómo había sido ese proceso de preparación previo, ¿no?, a postularte. ¿Vos ya dominabas el francés antes de postularte al programa o tuviste que prepararte para justamente poder aplicar? No, yo tenía una base.
yo me podía comunicar y podía entender como la mayoría en la mayoría de situaciones, pero la realidad es que aprendí mucho más estando allá, y al ser un pueblo chico no había como esa posibilidad de comunicarme en inglés o en español. Entonces me obligaba a siempre concentrarme y hacerme la francesa muchas veces, porque tampoco tenía como una apariencia muy fuera de lugar, entonces como que me mezclaba bastante. Pero sí, definitivamente fue una herramienta muy importante ya saber bastante francés antes de llegar. Ya tener como una buena base para enfrentarte a eso. ¿Y llevaste el mate? Sí, lo llevé. Lo llevaba a todas las clases, la mayoría de las clases. Primero como una curiosidad, la mayoría no conocían lo que era. Los más chicos fueron los que más como se impresionaron, les mostré fotos de Messi, de Griezmann tomando mate, y ahí alguno como que conocía, les mostré cómo se armaba, les di de probar a algunos, los que se animaron. ¿Cómo fue esa reacción? No les gustó. ¿No les gustó? No, muy caliente. ¿A los profesores tampoco? Algunos sí, pero me parece que les daba como una cosa esto de compartir la misma bombilla. Claro. Pero sí, lo llevaba a todos lados. Y cuando volviste, ¿qué fue lo que más extrañaste de Francia? Extrañé la tranquilidad de Sants, la extrañé, porque es algo que yo necesitaba antes de irme, y es algo a lo que me acostumbré. Y extrañé como esa cercanía, de esa conectividad con otras partes y con otras culturas, que acá en Uruguay no es tan común. La toma de la bombilla. Ahora vamos a escuchar a Laurence Arnaud, consejera de Cooperación y de Acción Cultural, presentando el programa de asistentes en idioma. Soy Laurence Arnaud, la consejera de cooperación, y voy a hablar del programa de asistentes de idioma. Entonces, el programa de asistentes lingüísticos se creó en 1915 como una forma de cooperación lingüística entre Francia, Alemania e Inglaterra. Se fue ampliando poco a poco a otros países, y hoy los asistentes de idioma en Francia proceden de 64 países socios. Cada año se crean en Francia unos 4.500 puestos de asistentes lingüísticos, y actualmente desde Uruguay viajan entre 15 y 20 estudiantes cada año. Entonces, estos asistentes de idioma uruguayos son asignados a centros escolares en primaria o secundaria en ciudades y pueblos de toda Francia. Y la función del asistente es mejorar las capacidades de comunicación de los alumnos, sus competencias comunicativas, profundizar su conocimiento de una civilización, de una cultura. Vienen todos en apoyo del trabajo de los profesores de español. Las características específicas del ayudante le permiten animar a los alumnos a expresarse, aportar una dimensión lúdica al proceso de aprendizaje y debatir temas socioculturales que puedan interesar a niños, a adolescentes. Entonces, si eres estudiante universitario y quieres tener una primera experiencia laboral en Francia, este programa es ideal para ti. Cada año los estudiantes pueden postular hacia fines de marzo y empiezan siempre en octubre en Francia. Pueden encontrar también toda la información del llamado por Instagram con la cuenta France en Uruguay. Los requisitos principales son ser estudiantes universitario uruguayo, tener un nivel de francés B1 y tener entre 20 y 25 años. Bueno, para terminar, puedo decir que es una experiencia muy rica que permite conocer a Francia y a una experiencia única. La enseñanza dura 12 horas por semana, entonces les esperamos. La toma de la bombilla. ¿Sentís que esta experiencia te transformó de alguna manera? Sí, definitivamente. Primero, como en lo más práctico, en aprender el 100% a comunicarme en francés, que ahora es mi tercera lengua, y a pararme enfrente de una clase. Si bien yo acá en Uruguay ya tenía
unas experiencias docente, porque fui profe de plástica, era como una cuestión muy, muy distinta y fue como volver y darme cuenta de que estaba preparada para más. Entonces, les animo a todos los que lo quieran hacer para que se den cuenta que al principio vos pensás que es muy lejos, que hay que hacer muchas cosas antes de poder llegar ahí, pero al final la parte económica y la parte de organización es lo menor. Vas a aprender muchas cosas y te vas a dar cuenta que cuando estás vos ahí a cargo de tu vida y de estar en otro país, como que te sabes desenvolver. La toma de la bombilla, un podcast producido por Uniradio en conjunto con la Embajada de Francia en Uruguay y Espacio Campus France. Idea original, Maya Blanc y Tamara Sánchez. Temporada 2025, Juliette Joseph y Mathilde Maurice. Dirección, Gabriel Gali. Coordinación general, Juliana Dancilio. Locución, Juliana Dancilio y Ramiro Brianza. Diseño de sonido, Gastón Pepe. Edición, Gastón Pepe y Diego Varela. Entrevistas a cargo de Sabrina Silva, Lucía Cunha, Juan Ignacio Winans, Valentina Barrios y Facundo Criado. Identidad visual, Ramiro Brianza. Uniradio Podcast, Facultad de Información y Comunicación, Universidad de la República.